Buenas noches a los televidentes de Debate y Propuesta, televidentes que están en este momento sintonizando Canal 7 de Cablevisión o viéndolo por YouTube, por Facebook. Soy Martín Sheridan, circunstancialmente estoy reemplazando a Osvaldo Luciani, quien está de viaje y gentilmente me ofreció esta posibilidad. Él junto con Ulises Portillo son el alma mater de este emprendimiento y hace unos meses a mí me ofrecieron, como a otras personas, integrar una especie de producción plural con enfoques ideológicos diferentes y áreas de conocimiento diferentes para tratar de dar contenidos a esta propuesta que implica un debate público entre distintos actores sociales, políticos y económicos para la búsqueda de propuestas y soluciones a nuestros problemas. No voy a editorializar sobre coyuntura como suele hacer tal vez Osvaldo, por ahí de algunos temas importantes de la semana. Para eso seguramente los seguidores del programa han visto los medios nacionales, han escuchado radios locales. Estamos en un momento muy complejo del país, pero sí lateralmente voy a decir que sería bueno que haya ética de la responsabilidad, porque la complejidad de los problemas que tenemos genera que algunas discusiones destructivas y no constructivas impacten en la economía de muchos ciudadanos, porque desde mi punto de vista no hemos logrado un desarrollo como país por problemas estructurales y hemos virado entre dos polos pendulares. O fabricamos dinero sin respaldo artificial, un extremo, y el otro extremo es pedir dinero prestado a los mercados para nuestros costos, para gastos corrientes. Y bueno, cuando uno pide dinero prestado y se generan turbulencias políticas, muchas veces los mercados irracionales, quienes dirigen a esos inversionistas, hacen un clic y retiran fondos. Y eso genera un efecto en un país como el nuestro, que culturalmente es bimonetario, una alta complejidad por traslación a precios por inflación. Si no vieron la serie, les recomiendo en Netflix la serie Billions, donde aborda, de mi punto de vista, de manera muy realista, cómo es la lógica de algunos inversionistas, pero yo no estoy acá para echarle la culpa a quienes nos prestan plata o a quienes en su momento trataron de generarla artificialmente. Simplemente desde este humildísimo lugar sí me gustaría que se genere debate colectivo en temas estructurales que no pudimos solucionar, porque, acá traje dos libros relacionados con lo que quiero expresar. Uno es el de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, escrito en el año 1992. Parece actual porque justamente nuestros problemas son nuevos viejos, podría decirse, valga el oxímoron. La falta de respeto a la ley, la anomia, ha generado subdesarrollo. Ese es un desafío importante que deberíamos abordar, porque hay quienes dicen que habría que reformar la Constitución o determinadas normas. No digo que las normas no sean perfectibles, sí digo que tenemos buenas herramientas, por ejemplo, en la Constitución. Lo que pasa es que no se han
no se han respetado muchas veces. Entonces eso genera falta de coherencia en políticas públicas de mediano a largo plazo para solucionar innumerable cantidad de problemas que tenemos. Otro problema del siglo XX, que pocos países lo tienen en el siglo XXI, es la inflación. Lamentablemente no hemos podido desarrollar políticas públicas tal vez sustentadas en lo que, por ejemplo, los españoles hicieron con el famoso Pacto de la Moncloa, es decir, actores sociales, políticos, civiles con ideas antagónicas, pero que puedan ponerse de acuerdo en grandes políticas públicas para aplicar en el mediano a largo plazo. Por ahí, culturalmente, los argentinos somos muy cortoplacistas y eso genera que tengamos muchas frustraciones y que tengamos los mismos problemas de siempre. Vinculado al factor inflacionario, recomiendo un libro muy interesante con un enfoque, digamos, tal vez diferente a los enfoques que uno puede leer extremos entre que la inflación es solo un fenómeno monetario, es decir, si dejamos de emitir dinero artificial se acaba de inflación, con por ahí una postura extrema antagónica heterodoxa de que uno puede emitir y no hay problema porque pasa por otro lado. Bueno, la economista Victoria Giarrizzo acá escribe este libro donde hace un análisis sistémico, histórico de este problema. Entonces, bueno, humildemente desde esta breve columna quiero lanzar estos temas para que en lo posible se genere debate constructivo y bueno, justamente a veces en el debate público argentino uno de los problemas centrales es que existe mucha agresividad, es decir, en vez de refutar los argumentos del otro se lo agrede y eso genera un empobrecimiento del debate público. Por eso humildemente en este rol hoy delante de cámara y cuando tengo un rol detrás de cámara, el enfoque es ese, es buscar no que todos pensemos igual, simplemente que respetuosamente tratemos de encontrar diagnósticos y lógicas para solucionar problemas comunes que a veces están más al alcance de la mano de lo que creemos. Lo que pasa que nos cuesta mucho abordarlos pensando en que algunos de ellos no se van a solucionar en corto plazo, sino en el mediano y largo. Bueno, culminada esta pequeña columna editorial, los invito a quedarse en el programa que con el primer entrevistado, que va a ser el señor Carlos Cherry. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278.
Bueno, seguimos con debate y propuesta. En esta ocasión nos visita Carlos Cherry. Buenas noches, Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La idea del programa es, aparte de invitar a personas de la política partidaria, candidatos, funcionarios, también convocar a personas que desde la sociedad civil han trabajado y trabajan con emprendimientos sociales, proyectos que puedan beneficiar a la comunidad. En tu caso, bueno, vos has trabajado formalmente en la comisión de arbolado, pero previamente en cuestiones vinculadas al zoológico, en proyectos de seguridad, más allá de que has integrado diversos proyectos sociales, bueno, has sido docente, has comerciado arte, bueno, una persona polifacética, pero fundamentalmente creo que positiva para la sociedad, porque es importante la participación ciudadana más allá de la política partidaria. ¿De dónde surgió tu vocación por la participación? Bueno, en casa siempre nos indujeron un gran respeto por la función pública. Mi viejo era jefe de correos, vos te acordarás, era una figura 50, 60 años atrás muy distintiva en el pueblo. Y ese respeto por lo público se nos fue incorporando en el seno de la familia, no solo con el afán de precisamente mantener lo común, sino fundamentalmente la idea de ver que el esfuerzo hacia el otro siempre redundaba en un beneficio colectivo. Pero fundamentalmente con una idea de largo plazo, sin importar las alternativas que en el corto plazo mediaran, siempre se nos decía la mirada a lo lejos. Puede demorar tiempo, y de hecho va a demorar tiempo. La incidencia, siempre decía el viejo, la incidencia de los tiempos personales y de los sociales, ni hablar, tiene sus remilgos, y a veces las cosas se prolongan mucho más de lo que uno quisiera. Y bueno, con esa inteligencia nos fuimos formando despacito, y ya de muchachito empezamos a desarrollar actividades muy simples, con los clubes 4A, me acuerdo del INTA, etcétera, etcétera, en la primaria. Después ya, cuando me volví a Colón a vivir, encontré muchos canales y mucha gente dispuesta, mucha gente interesante. Que esa es otra de las cosas que me sorprendió tan gratamente. Mucha gente inclinada a hacer el bien sin mirar a dónde iba. Y en algunos casos con esta visión del largo plazo, en otros no, y esa contaminación de la inmediatez a veces resultaba en un problema. Pero no obstante eso, hasta aquí llegamos, acá estamos, y quiera Dios que podamos continuar un tiempo más todavía. Contame tu experiencia en el Consejo de Arbolado, que ya ahí es una experiencia más en un ente formal. ¿Cómo ha sido la misma? Si tenés un diagnóstico de la situación ambiental de Colón, algún proyecto que se haya presentado y en qué condiciones está el mismo. Hay dentro de lo que se pudo hacer, porque es simplemente un órgano asesorativo, el Consejo de Arbolado. Pero dentro de lo que se pudo hacer, bueno, colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, tratando de que se desarrollaran lo más armónicamente posible los planes de conservación, mantenimiento y poda de distintos sectores que se fue normando y regulando. Obviamente siempre existe la preocupación por el medio ambiente, y más que nada en el caso de la conservación de nuestro arbolado público, tan importante y tan vital, nunca mejor dicho. Yo creo que en ese aspecto no estamos tan mal, aunque obviamente hace falta una integración
que probablemente tenga que ser vertebrada por un instituto de real valía, que felizmente existe y que está, junto con profesionales que obviamente han demostrado su disposición y su amplitud humana en ese aspecto. Yo he visto cómo, por ejemplo, el profesional que estaba a cargo del área no ha retaseado en ningún momento su colaboración, su disposición, fuera de hora, e inclusive nos ha ayudado muchísimo. Obviamente, siempre es posible hacer más, y más en el plano de la decontaminación del ambiente. En ese sentido, yo lo que vengo a proponer, como parte central de este espacio, que te agradezco nuevamente, es la imprescindible vertebración de un plan rector, pero no solo para el área de arbolado. Un plan rector que esté seriamente estructurado con un organismo de reconocida probidad técnica. Inexplicablemente eso no ocurre. La inmediatez de los problemas no nos deja ver que precisamente estos planes de largo aliento, sean en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, en el terreno del medio ambiente, se diagnostican muchos problemas, pero no se concreta más que la urgencia, porque obviamente al faltar esa estructuración del plan, uno trabaja a pocos meses vista, 10, 15, 20 meses vista, y después vamos solucionando las alternativas que se van generando. Esto que de trabajar con una visión de largo plazo, nunca más adecuada que en estos tiempos que están corriendo. Hay entidades sobradamente capacitadas. Fíjate vos, una pequeña digresión. El desorden impositivo que nos aqueja en todos los niveles. El Consejo Nacional de Ciencia Económica no tiene nada que decir. Agronomía en el medio ambiente, ¿cómo no va a poder estructurar un plan? Pero ¿cómo es posible que no consultemos a nuestras más altas casas de estudio, como hacen los países desarrollados, con un costo sumamente accesible? ¿Cómo la Academia Nacional de Medicina no tiene nada que decir sobre un plan integral de salud a largo plazo? Sí, no, esperamos la figura inspiradora que tiene que pensar como pensamos nosotros. Guarda con que sea de otro sector. Esa es precisamente el brete en el que estamos. Y la propuesta es esa. Primero, establecer un diagnóstico, no centrarnos en la enfermedad. Nosotros, con inflación, con corrupción, con desorden impositivo, son síntomas. No es la enfermedad, son los síntomas. Y la gente que está en el área de salud sabe mejor que nadie que el paciente que peor perspectiva tiene es el que no reconoce sus síntomas. Entonces nosotros no. Nosotros somos un país riquísimo, estamos condenados al éxito y nuestro destino es absolutamente venturoso. Pero resulta que la única certeza que tenemos nosotros es la próxima crisis, y la próxima crisis, y la próxima crisis. Y esto, en general, deviene de algo realmente inexplicable. Tenemos la potencialidad, más o menos, no somos un país rico. Tenemos riquezas, pero en el concierto de las naciones estamos en el número 46 hasta el mes pasado. Australia mismo tiene 4 veces más recursos por habitante que nosotros.
Pero nosotros seguimos con que somos riquísimos y que la Argentina no la puede fundir nadie. Y después que aparecen las crisis, otra vez sopa. Y esa sopa, que es la crisis, genera dos problemas. Primer problema, la gente se empobrece. Segundo problema, a mediano y largo plazo, el Estado pierde cada vez más capacidad para solucionar los problemas. Pero hay un agravante. En los últimos 25 años crecimos 3 veces descontando inflación. Repito esto. En los últimos 25 años crecimos 3 veces descontando inflación. Y cuando vos hablás con tus amigos de ciencias económicas, lo único que hay es una sonrisa irónica para justificarlo y uno encogerse de hombros. Pero viste. Sí, totalmente de acuerdo con vos. De hecho, la modesta editorial que hice apuntaba un poquito más allá de la compleja coyuntura en la que estamos, en por qué tenemos crisis cíclicas recurrentes, y no es porque siempre abordamos el corto plazo y nunca podemos ir a las cosas, como nos decía Ortega y Gasset. Entonces, yo por ejemplo, bueno, vos mencionaste el tema del económico, pero yo por ejemplo conozco un proyecto de hace años del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal de reforma tributaria. En los últimos 20 años más o menos han circulado muchos proyectos interesantes, pero bueno, duermen por ahí el sueño de los justos porque son cuestiones justamente complejas y hay que trabajarla en el mediano a largo plazo, que requiere a lo mejor más de un mandato, y bueno, y ahí nos tapa la coyuntura. Vincula, bueno, lo mismo con las universidades, tal vez a lo mejor en Argentina hay mucho talento individual, pero nos falta el talento colectivo de poder articular soluciones, por ejemplo, desde las universidades, los colegios profesionales que hagan su aporte, ONG que articule el Estado, el mercado y la sociedad civil, porque transversalmente hay gente valiosa, así como hay otra que no lo es, pero bueno, la gente valiosa que se junte y que aborde los problemas. Por ejemplo, vos mencionaste, vinculado al tema arbolado, que hace falta un diagnóstico, y para ello vos te referís, por ejemplo, al INTA, que podría hacer una colaboración para hacer un diagnóstico más preciso y una planificación de mediano y largo plazo. Por supuesto. Ellos tienen gente que hace más de 30 años que está en la investigación, valiosísima. Esas craneotecas, el conocimiento técnico que tienen, la experiencia, lo que podrían ayudar si solamente les diésemos unos metros de ventaja, hablando futbolísticamente, es absolutamente increíble. Mirá, la neurociencia ha hecho una serie, es la nueva frontera, pero ha hecho una serie de hallazgos sumamente interesantes. Por ejemplo, en esto de trabajar coordinadamente hay mucho más que hacer un equipo. La neurociencia determina que si vos juntás a 10 personas con un cociente intelectual de 100, no vas a tener 1000 de cociente intelectual. Está comprobado. Tenés muchísimo más. Y si las personas que coordinan ese grupo de gente inteligentemente analítica tienen la suficiente inteligencia social para establecer nexos, eso se eleva exponencialmente, ¿me entendés? Esa capacidad que la neurociencia está investigando es lo que lleva en el mundo a que florezcan tantas coaliciones por todos lados y se vayan abandonando, aunque no del todo, los esquemas rígidamente, dogmáticamente partidarios. Y que se busque en esa conjunción, porque siempre algo de razón tiene el otro. Desconocerlo, porque no es de mi palo, no solo no es inteligente, sino que genera una serie de perjuicios de los cuales vamos a ser nosotros las víctimas. No basta con el voluntarismo de decir vamos a dialogar, no basta. Hay que formar equipos
altamente capacitados conforme a sus, entre comillas, inteligencias prácticas. Para algunos casos hará falta, porque viste que se conoce perfectamente que hay distintos tipos de inteligencia. Antes nosotros consideramos que si vos tenías una cosa enciclopédica, eras inteligente. Pero hoy vemos con toda claridad que existe la inteligencia artística, la espacial, la social, el típico líder que concita positivamente, no el demagoguito que captó una comisión, ¿no es cierto? Vos, con esa visión, se trabaja y desaparecen casos emblemáticos, como por ejemplo los de Leloir, los de Einstein, los que trabajaban solos. Hoy laburan todos. Y ese laburo en conjunto es el que vos ves que posibilita que el Garrahan vaya para adelante, pese a la ausencia casi total de fondos que en los últimos 30 años le han negado. Con el INPAP lo mismo. Favaloro se tuvo que matar porque no lo asistían económicamente. ¿Cómo sale? Con el esfuerzo mancomunado de un poquito el sector privado, bastante de este tercer sector al que vos hacías referencia, que es el de las ONG, los emprendimientos comunitarios, los voluntariados, las fundaciones. Ahí está la silenciosa raíz que sostiene el árbol del país. Esa gente que, sin hacer mucho ruido, labura a largo plazo, sin esperar recompensas, porque, como decía una amiga que tengo en la Fundación Flexler, que lucha contra la leucemia infantil, el bien no hace bulla. Bueno, Carlos, muy interesante charlar con vos. Espero que el televidente también tenga el mismo interés de temas tan profundos como los que has hablado. ¿Te gustaría cerrar la entrevista haciendo algún comentario que yo no te haya preguntado? Sí, mira, ya que me das la oportunidad de insistir sobre un tema que a mí realmente me preocupa muchísimo y creo que es central en el futuro, es la implementación de el conocimiento como factor de incremento económico en general. Los países desarrollados asignan una muy especial atención a esto. Un ejemplo que un poco en serio, un poco en broma, se dice: Japón, sin tenerlo nada, tiene prácticamente todo. Y Argentina, teniéndolo todo, casi no tiene nada. Esto es una joda, pero aparte que es mentira que nosotros tenemos todo, lo que sí es verdad es que los japoneses tienen lo que tienen por el conocimiento. Hay cosas que son tan reveladoras que, por ejemplo, uno que ha tenido un poco la suerte de viajar, Holanda genera más exportaciones que toda América Central y América del Sur. Es impresionante. ¿Cómo lo logran? Conocimiento. Importan materia prima, exportan productos ya elaborados. Es sorprendente, es sorprendente. Y nos sirve trasladar la estructura de conocimiento de un país a otro, porque vos fíjate que Finlandia tiene un modelo educativo que no se puede trasladar a Argentina, pero que es de excelencia. Alemania es lo mismo, Japón es lo mismo, Corea del Sur es lo mismo y Singapur es lo mismo. Son sistemas que en este momento están siendo motivos de estudio porque son vectores directos de conocimiento en el mediano plazo que generan dinero, generan bienestar. Y nosotros, si algo tenemos de positivo, aparte del buen corazón de la mayoría silenciosa que trabaja y trabaja y trabaja, es una excelente capacidad neuronal. Lo que pasa que se pierde con la desgraciada y tan mentada viveza criolla. Si nosotros orientamos el conocimiento al lado de la potencialidad científica, nosotros
no van a pasar muchos años más sin que peguemos un despegue sumamente apreciable. Por supuesto, irá de la mano con políticas consensuadas, coaligadas, dejando de lado, por supuesto, a todos aquellos sectarios que piensan que tienen la verdad revelada, pero todos aquellos que logren sentarse a constituir equipos con gente lo más capacitada posible y dirigidos por gente lo más capacitada posible, van a proveer de esto. Mirá, medio en serio, medio en broma, la anécdota de cuando asume Pepe Mujica en Uruguay, dice, nosotros tenemos en este momento 3 prioridades. Educación, educación, educación. Todo el mundo se rió. Dice, muy bien, ¿están de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Dijo, muy bien, ahora tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué cosas no son prioridad para que la educación sí sea prioridad. Esto pasó hace muy pocos años. Y los niveles de educación en Uruguay van generando cosas que los que visitamos asiduamente lo está viendo. Por todos lados surgen pequeños y medianos emprendimientos con dificultades, con retrocesos, con avances, pero va. De nuevo, la visión del largo plazo. No se puede esperar que de un diseño para otro las cosas mágicamente se solucionen. Uno planta un árbol y es muy probable que no lo alcance a ver completamente desarrollado. Pero ese esfuerzo que hace, lo hace en función del otro. Y habiendo tantísima gente que trabaja en función del otro, es realmente una lástima que no se entienda que es mayoría la gente que quiere hacer lo bueno. Y fundamentalmente porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos por el espacio. No se vayan, ya regresamos con debate y propuesta. Para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blaster. Para pymes y grandes empresas. Muy bien, seguimos con debate y propuesta. Como habíamos anticipado con Carlos Cherry, la idea de este programa es no solo invitar a candidatos a distintos cargos, sino también personas que trabajen por el bien común o por la cosa pública desde la sociedad civil, desde el mercado. Y también es muy interesante entrevistar a personas que están en la gestión concreta desde hace mucho tiempo de algunas cuestiones complejas,
Por eso, bueno, agradecemos la presencia de Rubén Bruno, director de agroquímicos de la Municipalidad de Colón, que nos va a hablar de diversas temáticas que aborda en su área. Buenas noches, Rubén, muchas gracias por venir. Gracias, Martín, buenas noches. Y bueno, a través de tu persona, agradecerle también a Osvaldo, que ya me había visto en otra oportunidad como para poder ser parte del programa. Buenísimo. Bueno, Rubén, para quienes no te conocen, contanos cuál es tu rol dentro del municipio. Bueno, yo soy director de agroquímicos a partir del año 2009. En realidad, a partir del año 2009 yo ingreso al municipio a través de un concurso, pero con la función de ocuparme de toda la cuestión medioambiental. En ese momento yo tenía a cargo la cuestión de la basura, el arbolado público, el tema de erradicación de empresas, el impacto ambiental de las empresas, su categorización en función de la actividad a desarrollar y obviamente los agroquímicos. Fines del 2010, por una decisión ejecutiva, el área se divide, fines 2010, principio 2011, se divide en dirección de agroquímicos, que es la que hoy tengo a cargo, y la dirección de bromatología, control ambiental, queda en responsabilidad y jurisdicción en ese entonces del doctor Daniel Sosa, que era el director de bromatología, que hoy está jubilado y recae en el doctor Javier Fina. Uh-huh. Así que hoy por hoy tenés por ahí un trabajo más focalizado en un tema concreto que es agroquímicos, antes era más amplio. ¿Y cómo es tu labor cotidiana con una temática que en los últimos tiempos ha generado mucho debate social, antagónico? ¿Cómo es tu labor concreta? ¿Qué problemáticas abordás? Sí, la problemática es muy compleja a partir de un precedente que fue el fallo del barrio Ituzaingó anexo en Córdoba, que ahí se generó un precedente muy concreto sobre contaminación de un barrio de la zona periurbana cordobesa, en el cual a través de la ley provincial de fitosanitarios de la provincia y de la Ley General de Medio Ambiente de la Nación, que es una ley de presupuestos mínimos, la 25675, se llega a establecer una sentencia sobre un productor, un aplicador, sobre el uso de fitosanitarios en una zona que ya estaba restringida por área a través de la ley provincial. Eso generó un antes y un después en el uso de los agroquímicos y en la realidad de los agroquímicos como herramienta, es una herramienta necesaria en la actividad productiva, tanto sea extensiva como producción de commodities, como en el caso de las producciones de frutales y hortícolas. Se usan también productos químicos para el control de enfermedades, para el control de plagas, el control de maleza. Ese fue un antes y un después, como te decía, donde la sociedad empezó a tener una mirada mucho más crítica sobre los agroquímicos, a punto tal de que hoy, bueno, yo lo menciono cuando tengo la oportunidad de comentarlo en un programa como este, o en alguna reunión de colegas, o en presentaciones por ahí que me convocan a hacer, que es un tema del cual habla un montón de gente, pero de la cual nadie sabe nada. Son muy pocos los que saben sobre el empleo y uso de agroquímicos. Entonces, celebro que este tipo de programas se den como para tratar de aclarar algunas cuestiones al respecto y además convocar a todos aquellos sectores que, si bien lo desconocen, son necesarios de la participación, porque esto es una solución de todos, no es una solución del que sabe sobre agroquímicos. Uh-huh. Y la problemática es compleja, compleja porque estamos hablando de productos peligrosos, estamos hablando de productos que mal manejados, o sea, per se intrínsecamente son químicos. Todo químico tiene su peligro. Si encima de eso lo usamos con irresponsabilidad, potenciamos esa peligrosidad. Y esto también vale como para un químico hogareño,
que hoy desaprensivamente, porque lo compramos en un hipermercado, consideramos que no nos hace daño, como puede ser un químico de uso masivo, como el herbicida para una determinada maleza en un cultivo de soja, de maíz o de trigo. O sea, emplearlo bien significa saber las características de ese producto, en qué momento usarlo, condiciones atmosféricas, velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, características del producto, cantidad de agua, tamaño de gota, no sé, un montón de cuestiones. Bueno, las incumbencias nos avalan que los que debemos trabajar con los agroquímicos y además hacer las prescripciones a través de las recetas agronómicas somos los ingenieros agrónomos. Perfecto. Y vos mencionaste una ley nacional de presupuestos mínimos ambientales. Tengo entendido que hay una ley provincial también y, por supuesto, la legislación local aborda el tema. Para aclararle a la gente, ¿qué herramientas legales tenés vos para hacer tu trabajo y cómo se pueden solucionar algún tipo de conflicto que ha tomado repercusión pública, por ejemplo, en el Arbolito vinculado a personas que viven, pero que son linderas a una zona productiva? Aparte, bueno, Arbolito tiene la particularidad que es parte Colón y parte Rojas también. Si podrías aclararnos qué herramientas legales tenés y cómo se instrumentan. Sí, herramientas legales hay, un poco hablando siguiendo la línea del anterior entrevistado, que hablaban de la paradoja de país. Nosotros como país a nivel nacional no tenemos una ley de fitosanitarios a nivel nacional. En provincia de Buenos Aires lo regula la 10699, que como contrapartida de lo paradojal que mencionaba es del año 88. O sea, es un anacronismo, si bien tiene una vigencia porque está hecha, su origen fue AIAMBA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Pergamino, y tiene una visión bastante amplia, pero bueno, hay cuestiones que obviamente han quedado desenfocadas, porque la ciencia y la tecnología avanza a ritmos muy acelerados y a veces juntar poderes legislativos y que se pongan de acuerdo para normatizar nunca van en los tiempos de la ciencia y la tecnología. En la provincia de Buenos Aires tenés la 10699 del año 88, promulgada por el gobernador Cafiero y en ese momento Julio Bernet, que los trajimos de Santa Fe para que venga a Buenos Aires a ser ministro del Ministerio de Asuntos Agrarios. Se había firmado esa ley. El decreto reglamentario de la ley, lo que reglamenta la bajada a territorio, la aplicación, es del año 91, es el 499. Y a nivel nacional, como te decía, no hay una ley. Hay marcos de pautas de manejo, de buenas prácticas, que viene de la gestión anterior de Cristina Fernández, que cuando era el Minagro, sobre las aplicaciones terrestres y aéreas. La problemática que tenemos hoy en realidad es que la ley de la provincia no regula las aplicaciones de fitosanitarios con equipos terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Hay un artículo en la ley, el artículo 38, que habla de las exclusiones aéreas. Reglamenta que vos, desde los perímetros urbanos a 2 kilómetros hacia afuera, no podés pasar con avión. Pero no dice nada de los equipos terrestres. La ley dejó para que cada municipio, por eso en los 135 municipios de Buenos Aires, puntualmente 130 que son los dedicados a la actividad agrícola ganadera, cada uno tiene una ordenanza que es muy distinta a la otra. Algunos hablan de exclusiones sobre zonas sensibles, otros tienen amortiguamiento, otras no tienen ordenanza, otros como Colón, que es una ordenanza que también está desactualizada porque es del año 96, la 1713, habla en el artículo 4 que toda aplicación que se haga a una distancia menor a 3 kilómetros del límite urbano necesita la presencia de un ingeniero agrónomo que se haga responsable de la aplicación de agroquímicos con equipos terrestres.
Esto es una gran problemática, que se suma también al crecimiento exponencial del urbanismo, que han ido avanzando hacia zonas que antes eran campos, donde antes había actividad agrícola, antes había actividad pecuaria. El crecimiento urbano ha llegado a esos límites y hoy son límites de conflictos. Límites de conflictos básicamente porque nosotros necesitamos y debemos hacer foco en la salud de la gente. Pero bueno, acá hay una realidad, se avanzó sobre áreas donde históricamente se hacía actividad agrícola, donde se usaban agroquímicos, donde se usaban fertilizantes. Bueno, hoy tenemos puntos de conflicto en esas zonas que son producto del crecimiento urbano, que a veces el crecimiento desbordado y de forma tan desordenada trae aparejado este tipo de conflictos, que hoy es muy difícil poder ponerlo en caja. Por eso hay posturas de vecinos que exigen la prohibición del uso de químicos, de agroquímicos. Por otro lado, como contrapartida, tenemos sectores productivos que utilizan el agroquímico como herramienta productiva para lograr rendimientos, para maximizar su renta, y obviamente en un mundo donde el crecimiento exponencial de los habitantes hace que cada vez produzcamos más alimento, es un tema de discusión. Es decir, prescindimos de una herramienta como los agroquímicos para la producción de alimentos y volvemos a utilizar técnicas del pasado sin químicos. Algunos hablan de agroecología, que puede ser una herramienta, pero bueno, debemos ir interactuando entre todos los sectores, entre todos los actores, para ver en zonas sensibles cuál es la mejor técnica o cuál es la mejor manera de no afectar a ninguno de los sectores, tanto sea el que era productivo, que venía haciéndolo, y el que ahora se instauró por una cuestión urbanística cerca de esa zona. Esa es función del Estado. Sí. Es función del Estado. Bueno, Rubén, muy claro en tus conceptos. Quería que aclares porque, bueno, como creo que la mayoría de los ciudadanos, yo desconozco si vos en algún momento referiste amortiguación. Hablaste de exclusión, que creo que es entendible, personas que no quieren que haya una actividad específica en determinado sector, pero, corregime si me equivoco, pero el amortiguamiento, ¿qué significaría? Claro, el amortiguamiento, la idea es, y yo lo he dicho en otras reuniones, yo soy defensor del amortiguamiento o zona buffer o zona de resguardo ambiental, no de exclusión. La exclusión per se nos genera otro inconveniente. Excluir por excluir no es la solución. El otro tema, ¿cuánto excluyo? Porque si yo hago las cosas mal pegado al alambrado, también las puedo hacer mal a los 1000 metros. Y yo haciendo una aplicación con agroquímicos mal a los 1000 metros, no te garantizo, o sea, claro que no lo garantizo, que el producto, si lo hice mal, es muy probable que también llegue al lugar que quiero preservar. Entonces, el tema de la mala aplicación, ¿sí?, no se preserva con la distancia. Pero si ese fuese el caso, y nosotros quisiéramos establecer distancias de exclusión, porque la gente es irresponsable y no tenemos la estructura para controlar, y ponemos una distancia, nosotros tenemos que evaluar que en esa interfaz de lo que es la zona productiva y la zona a preservar, me va a quedar X superficie de hectáreas que las tengo que hacer productivas y que son de alguien que paga impuesto. Y yo hoy no puedo prescindir en un mundo que crece exponencialmente de recursos finitos como es la superficie terrestre para producir alimentos. Entonces, yo antes de excluir planteo el amortiguamiento que a mí me permite seguir empleando esas zonas, seguir produciendo bajo técnicas de buenas prácticas, con un control agronómico que sea responsable, un ingeniero matriculado, que debe ser costeado por el productor o el que arrienda o la figura que quieras en esa zona, pero debe ser el que articula y el que se hace responsable de la aplicación en una zona periurbana que es zona de amortiguamiento. Es esa zona de amortiguamiento que la provincia la determinó a través de la resolución 246, que hoy está en gateras,
por un problema de cuestiones políticas, pero lo que preservaba eran las zonas de amortiguamiento, que son distancias que cada municipio las debe establecer ¿en función de qué? En función de algunos factores, de los cuales yo mencioné factores de riesgo cuando presenté un borrador por julio del 2018 a los concejales para que empecemos a trabajar en esta cuestión del amortiguamiento. El amortiguamiento tiene riesgo, grado de riesgo en función de densidad poblacional, incidencia de los vientos, es decir, si yo tengo un barrio con orientación a la zona sur y norte, el riesgo que puedo llegar a tener sobre esa zona periurbana la podría catalogar como grado de riesgo 1. Entonces, la exigencia de control tendría que ser mucho mayor por parte del Estado, ¿sí? Y a veces van comunando, articulando lo que es público-privado. Convenios del Estado con el Colegio de Ingenieros de la provincia, con técnicos que estén hoy en la actividad privada, pero que sean ellos los que sean responsables de la aplicación y preservando al lugar sensible de este tipo de uso de químicos. Podés tener grado de riesgo 2, zonas donde vos tenés valles de inundación, que podríamos hoy estar mencionando las zonas posterior a la cañada Colón, donde la cañada per se me genera a mí un amortiguamiento porque estoy lejos de la zona urbana. Entonces, bueno, podría considerar esa zona como grado de riesgo 2. No sé si soy claro con lo que quiero mencionar. Muy claro, y yo no sé si el tema de la zonificación, la ordenanza es la 3043 del año 2011, si aportó algo al respecto a la ordenanza previa que vos comentabas puntualmente de la temática específica. Me gustaría que nos expliques eso, si se aportó alguna herramienta, porque vos hablaste de anacronismos del pasado. Bueno, en el 2011 hubo una zonificación, que si en esa interacción se aportó alguna solución o no. La 3043 en los partidos, la mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires, la 3043 está validada por la ley provincial 8912 del año 77, que es la ley de planeamiento provincial, o sea, de uso del suelo a nivel provincial, que es la que valida las ordenanzas locales. Cada localidad debe tener una zonificación, y cuando vos zonificás un área urbana, se zonifican por áreas. Tenés un área urbana, área complementaria y área rural. El área complementaria vendría a ser el fusible de cómo te va a crecer el área urbana y cómo la vas a ir absorbiendo vos en el área complementaria. Uh-huh. Esa ordenanza sí vino bien a la hora de poder establecer distancias y a la hora de poder diferenciar lo que eran las distintas áreas y la sensibilidad de las mismas. En algunas zonas, como Sarasa, por ejemplo, vos no tenés área complementaria, vos pasás de la urbana a la rural automáticamente. Uh-huh. Entonces, cuando vos empezás a excluir, estás excluyendo sobre campos rurales y sobre campos productivos. Por eso la necesidad del amortiguamiento y la necesidad del control. Amortiguamiento, control, buenas prácticas, productos banda verde, todo con un responsable, con equipos en cripto y todo eso. En algunos otros aspectos, la 3043 no nos ha dado solución, porque yo considero que es necesario trabajar con las distintas áreas del municipio en darle un marco más integrador a algunas actividades relacionadas con los agroquímicos, siempre hablando como son galpones de guarda de equipos terrestres, hoy la ordenanza no lo contempla, depósitos y expendio de agroquímicos, que no lo contempla. De hecho, la mayoría de los depósitos son preexistentes a esta ordenanza, estaban antes. De todos modos, hay que trabajar para que la ordenanza contemple un lugar, para que estos lugares puedan migrar hacia zonas más seguras, ¿sí? Tanto para la actividad en sí como para que el entorno reinante, ¿no? Y el tema de todo lo que es la periferia de las zonas urbanas. Vos mencionaste Arbolito. Arbolito tiene un mix
en cuanto a la complejidad, producto también de que a veces nosotros queremos que el ambiente tenga límites y el ambiente no reconoce límites. O sea, cuando nosotros hablamos de zonificación establecemos límites, pero una pulverización mal hecha no reconoce de límites provinciales, de límites de jurisdicción partidario, no sabe lo que es urbano de lo que es rural. Por eso esto es un tema que merece ser tomado con mucho respeto, con mucha responsabilidad de todos los actores. Cuando hablo de actores me refiero productores, aplicadores, ingenieros agrónomos dedicados a esto, legisladores y la sociedad, la gente. También tiene que ser parte de esto, porque la gente tiene que aportar su visión, porque de esa visión también se pueden obtener resultados positivos. Arbolito es una situación compleja porque Arbolito está pegado en uno de sus límites hacia la zona rural de Rojas. Entonces, otra de las complejidades es eso, cuando zonificamos y legislamos, en la provincia de Buenos Aires tenemos un componente muy complejo que son nuestra división sociopolítica, que es en partidos. Entonces, comunidades como Pergamino, por ejemplo, cuando vos haces una ordenanza de agroquímicos, tenés que contemplar que no solamente vas a hacer la ordenanza para la cabecera, sino tenés que hacerla para 12 localidades más. Es como que si hicieras 13 ordenanzas. Entonces, a la hora de formular la ordenanza, para que regule todo este mix de situaciones complejas, vos tenés que pensar quién la va a ejecutar en el territorio. Claro. Ahí es donde en reuniones yo propongo la necesidad del convenio público-privado, porque el Estado no se va a poder hacer cargo en tiempo y forma de hacer controles en cada una de las localidades. Ahí tiene que haber versatilidad entre convenios con colegios de ingenieros, con entidades técnicas como INTA, con universidades, para poder llegar a tener un mundo de posibilidades para que se minimice todo ese riesgo que lleva implícito el uso de un químico. Claro, está ligado por ahí a una pregunta que quería hacerte porque justamente, bueno, en el programa pasado charlábamos con Osvaldo de, bueno, yo en lo particular soy adherente a la autonomía municipal y la provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias que todavía no la tiene inserta en su constitución y bueno, justamente a lo mejor se complejiza también el control, a lo mejor más allá de la herramienta normativa, que vos nos diste un panorama muy claro de cómo estamos, cómo se controla. Y bueno, creo que por lo que decís es muy complejo para un funcionario municipal a lo mejor abordar este tema y debería hacerse convenios público-privados, también vinculado a lo que decía Carlos, ¿no? Tenemos universidades nacionales, tenemos colegios profesionales con las cuales se podría interactuar porque a lo mejor uno lo que ve en la discusión pública es mucho antagonismo, como en tantos temas, es que no exista a lo mejor los agroquímicos por un lado, o que haya libertinaje en el uso de agroquímicos, y a lo mejor el equilibrio pasa por esto, porque es una realidad, digamos, que está, pero lo importante es que el Estado controle. ¿Y cómo controla? ¿Cómo hace más eficiente ese control? ¿Cómo coordinás vos también en una provincia con municipios autárquicos con provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, centralizado? Bueno, seguramente como en tantos organismos hay de todo, seguramente funcionarios que hacen bien su trabajo, otros que no, pero en tu experiencia particular, en tu tema, ¿cómo has coordinado estos asuntos con ese nivel de gobierno? Mira, el país, yo a veces no entiendo la maraña que este país tiene armada a la hora de que vos quieras implementar algo que sea de resolución rápida y eficaz. Digamos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto, en este país, porque ¿no? vos fíjate, nosotros, otra de las cosas que nos gustan a nosotros los argentinos es extrapolar datos, ¿viste? Porque allá se hace tal cosa y cómo pueden hacer los cordobeses, cómo pueden hacer los de Santa Fe, cómo pueden hacer los americanos bueno, hay un montón de cuestiones. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Córdoba tiene división de estados?
¿Y por qué nosotros tenemos una provincia con partidos? A la hora de legislar Córdoba, con una legislación municipal, es más fácil que Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque yo en Córdoba, en Santa Fe, yo hice la ordenanza de Venado Tuerto, y es para Venado Tuerto solamente, no es para General López. Entonces, si la municipalidad tiene que mañana decidir el control de su zona periurbana para Venado Tuerto, lo puede hacer porque por ahí es una localidad y a lo sumo contrata a un ingeniero agrónomo y articula algún convenio público-privado. Vayamos para la provincia de Buenos Aires. Caemos en Pergamino. Quiero hacer zonas periurbanas de ¿cuántas localidades? 13. Porque la provincia está dividida en partidos. Claro. Y dentro del partido tengo localidades con gente viviendo, con zonas periurbanas. Entonces, Buenos Aires, a la hora de ser eficiente en una normativa, su estructura social la hace más compleja. Entonces, me lleva a mí a pensar de la necesidad, primero, y lo defiendo, tenemos que tener una ley nacional de presupuestos mínimos que a mí me diga, como presupuesto mínimo, y que debe ser cumplida por todas las provincias. No importa que primero estuvieron las provincias, después le dieron el poder a la nación. Las provincias tienen que adherir a esta ley, estableciendo zonas mínimas de amortiguamiento para todo el país de la misma distancia. 100 metros para esto, 200, 500, lo que fuese. Yo tengo un marco legal, el Estado Nacional me marcó la cancha, provincia adhiere a esa ley de presupuestos mínimos y las ordenanzas que se hagan se van a tener que hacer en función de esa ley de presupuestos mínimos. ¿Cómo lo articulo? Bueno, tengo un parámetro general, macro, que después lo puedo articular a mi región y a mi zona y a mi partido o localidad. Mucho más fácil de hacerlo. Entonces, no estaría tan complicado a la hora de armar una ordenanza, que yo armo la ordenanza de Colón, pero me queda un lateral de arbolito que no lo puedo regular porque es zona rural de Rojas. Claro. Entonces, yo le estoy prohibiendo 1000 metros en Colón a un aplicador, pero el que está de Roja, como es zona rural, lo puede hacer. Claro. Entonces, vuelvo a lo que planteé anteriormente. El ambiente no registra límites, el ambiente no reconoce fronteras, el ambiente no reconoce jurisdicciones. Tenemos que tener una mirada holística, una mirada de conjunto y que debe ser macro. Yo hoy siembro soja en Charata, en Trenquelauquen, en General Pico La Pampa y en Colón. Entonces tengo que tener una mirada holística, de conjunto. Después la tengo que adecuar en función de ¿qué? En función de las características agrológicas que tengo. Lógicamente, el clima del Chaco no es el mismo clima de Colón. Los vientos de Trenquelauquen no son los mismos vientos de Colón. Bueno, para eso tengo la posibilidad de implementar las ordenanzas. Pero el marco, el macro, me lo marcó la nación. Claro, claro. Que hoy no lo tengo. Yo no lo tengo hoy. Entonces claro, se hace muy difícil articular. Hoy tenemos una ley de presupuestos mínimos del año 17, que es la 27.9, que es la ley de presupuestos mínimos para los envases vacíos de envases de fitosanitarios a nivel nacional. Están todas las provincias adhiriendo a ese marco de esa ley a través de un programa de gestión, de cómo se gestionan los envases, pero siempre respetando la ley madre, que es esta que te mencioné. Lo mismo apunto a que haya en el país una ley de fitosanitarios, para que te haga un paraguas general, para que de ahí derrame a las provincias y después cada municipio articule la ordenanza en función de las características agrológicas, te mencioné, características productivas. No es lo mismo hacer una ordenanza en la zona ribereña a los ríos, como pueden ser Entre Ríos, porque además tenés otra actividad productiva, como es la maderera, es la frutícola, pero bueno, podés adecuar en función de esto. Pero ya te digo, no hay un marco paraguas para que eso degrade
tanto sea en provincia como en municipios. Ujú. Es un tema, me cuesta, porque además, te vuelvo a reiterar, todos los actores no se ponen en el overall. Los actores esperan de que las cosas las resuelvan otros. Y esto es un partido de todos. Sí, sí. Una co-construcción colectiva como en tantos temas. Es un partido de todos. Y a lo mejor con planes estratégicos de mediano a largo plazo, porque nos cuesta mucho salir de la emergencia permanente en tantos temas. Además como decía Carlos también. Exacto, hay muchas cuestiones. Vos decís, bueno, ¿cómo hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos, gran parte de los farmers son dueños del campo. Se alquila también, como acá hay arrendamiento, pero la gran parte son farmers que viven en el campo, y el que anda arriba del equipo es el dueño del campo. Acá tenés un 65% del campo arrendado, contrato accidental, te dura 1 año. Normalmente cuando vos entras a tomar posesión, cuando hiciste el alquiler, las malezas que tenés en el lote ya salieron del estado óptimo de control, o sea que tenés que usar más producto químico, ¿sí? Tal vez hacer mezcla de productos químicos. ¿Quién te aplica? Te lo aplica una empresa de servicios. No sos vos el dueño. En algunos casos hay contratistas que alquilan campo, que tienen su propia herramienta y hacen sus trabajos. Pero en la mayoría de los casos, esos campos arrendados, el que aplica el agroquímico para el control de maleza, para el control de insectos, es una empresa de servicio. Gran parte de estas empresas de servicios tienen empleados que cobran por hectáreas. Algunos están a sueldo fijo, otros cobran por hectárea. Si no haces hectáreas, no cobrás. Entonces, hay un mix muy complejo que se debe articular. Eso también son actores de todo esto, para poder decir, bueno, perfecto, si yo no hago hectárea y no cobro, tengo que tener una mirada hacia el vecino o hacia el otro, porque yo hoy no pude pulverizar porque hay viento, y bueno, si no pulverizo hoy, ¿cuándo pulverizo? Mañana o pasado, o bueno, cuando haya condiciones. Bueno, eso desde el punto de vista de que no haga hectáreas me trae un perjuicio porque no estoy cobrando. Bueno, ¿cómo articulás todo esto a la hora de aplicar los fitosanitarios? Ya te digo, como una herramienta necesaria dentro de la actividad productiva. Empiezan a ser cuestiones a tener en cuenta para poder tener un marco normativo que englobe todo esto, que es lo que te estoy diciendo. Entonces, bueno, vos podrías decir, bueno, deberíamos cambiar la ley de arrendamiento, deberíamos ir a una ley de arrendamiento que vos le establezca al arrendatario hacer un convenio mínimo por 3 años, entonces vos sos el arrendatario y durante 3 años tenés una planificación sobre ese campo. Deberíamos ir a hacer buenas prácticas agrícolas en función de una agricultura sustentable que cada vez nos va a demandar más el mundo de acuerdo a la calidad de alimento, y pensar de que un productor hoy para producir va a tener que aprobar un plan de trabajo anual que se lo tiene que validar un ingeniero agrónomo, cómo va a hacer las rotaciones, qué producto vas a usar y todo eso. Bueno, tal vez puede llegar a ser una herramienta que se pueda llegar a tener en cuenta. De esa forma vos vas a poder planificar cultivos, vas a poder preservar el tema de suelos, vas a poder preservar lo que es microflora y microfauna. O sea, hay un montón de cuestiones. Pero bueno, hoy la coyuntura del país, que era lo que se hablaba acá, te lleva a actuar con rapidez y en función de las reglas de juego. Esto es todo muy espasmódico, se levanta la olla y se tapa y se trata de solucionar. Poco planificable, no hay el largo plazo, que esto lo requiere. Y bueno, te vas moviendo como gato entre la leña. Lo preocupante es esto, que nosotros debemos trabajar en función de preservar la salud de la gente, y eso es lo que tenemos que tener como premisa. Rubén, ¿son idóneas las barreras vivas como árboles para la zona de amortiguamiento que vos nos explicaste? Sí, bueno, eso es una de las cosas que
que me quedó en el tintero cuando estuvimos hablando de las distintas zonas de riesgo en función del amortiguamiento, que yo te había mencionado, el tema de la densidad poblacional, orientación de viento. Otro de los aspectos a tener en cuenta para poder tipificar el grado de riesgo de las zonas periurbanas es la presencia o no de barreras vivas. Nosotros podemos tener naturalmente, porque están implantadas, barreras vivas de árboles, o la podemos implantar, es profeso, en zonas que se ha extendido el crecimiento urbano sobre las zonas límites con la actividad agrícola. Esas zonas a diseñar la barrera viva, yo la puedo diseñar con especies, básicamente para que me hagan de preservación de polvo, de olores, y además mitigar alguna deriva que pueda llegar a haber del producto que se está aplicando calle contigua en el lote lateral o contiguo a la zona poblada o zona donde tenés alguna escuela rural, que también es bueno poder establecer barreras vivas en las escuelas rurales para preservar todo tipo de migración de alguna práctica de deriva que pueda ser producto de una aplicación de agroquímicos. La deriva, para que quede claro, es ese producto que no cae donde yo quiero que caiga. O sea, la deriva es la migración del producto químico, moléculas del químico, que en vez de caer en el lote, por alguna cuestión física, puede ser viento, puede ser una cuestión de inversión térmica. El tema de la inversión térmica, para que sea gráfico, es esos días que nosotros miramos al horizonte y vemos polvo en superficie, que es la tierra que no decanta. Bueno, eso es inversión térmica. Tengo capas frías de aire abajo en superficie que no suben porque son pesadas y no pueden ser reemplazadas por las calientes que están arriba. Entonces me queda una especie de un horizonte con polvo que si hay viento eso se mueve. Si yo tengo hice la aplicación y no preservé esta cuestión, puede pasar de que el producto no caiga al lote y sea difuso y se mueva con la masa de aire. Esto es más propenso en avión porque el avión generalmente hace aplicaciones a 4 metros, 3 metros y medio, 4 del cultivo. Pero sí, las barreras vivas son necesarias para preservar estas zonas sensibles, que las tengo que hacer con especies perennes, deben ser semidensa, porque no tiene que ser una pared rígida, me tiene que permitir la circulación de aire para que no haga ese efecto nocivo ante vientos muy fuertes y muy frecuentes, tanto sea del lado norte como del lado sur. Y obviamente que en el caso de establecer estas zonas e implementar esa práctica para preservar esta deriva que mencionaba, tiene que ser o el privado que loteó o el Estado el que las implante y que las preserve. Pero hoy es una herramienta necesaria para poder preservar todas estas zonas sensibles, y es mucho más factible esto que no prohibir superficie productiva. No sé si soy claro Sí, con lo que planteo. clarísimo. Y mencionaste hace un rato que habías presentado un proyecto en 2018, si mal no recuerdo, de planificación de todas estas cuestiones en el Consejo Deliberante. ¿Tenés idea si se trabajó en comisión, si circuló, si se trató en algún plenario del Consejo, si hubo interacción con el Ejecutivo? Ese proyecto que yo presenté en julio del 18, después resultó ir en línea con la resolución 246 que presentó Agroindustria en la provincia, que hacía referencia a las zonas de amortiguamiento, un poco atendiendo a lo que te comentaba anteriormente, de que la ley de agroquímicos, la 10699, no contempla el control de las aplicaciones en zonas periurbanas con equipo terrestre. Como la ley no se modifica, como no se promulga una nueva ley, como no se cambió el decreto reglamentario, la provincia, por facultades del Ejecutivo, emitió una resolución, que es la 246,
que hoy está en gatera por una cuestión política. Pero uno de los objetivos era zonas de amortiguamiento, en zonas de escuelas rurales, en zonas periurbanas de los conglomerados urbanos del partido, en la cual se podía aplicar agroquímico con productos de lo de más baja toxicidad, que son los productos de banda verde, con supervisación de un ingeniero agrónomo matriculado, receta agronómica, equipo de aplicación inscripto, carnet habilitante del operario, o sea, una serie de requisitos, obviamente, que iban a ir enmarcados en una ordenanza, que era ese proyecto o ese borrador que yo presenté por el mes de julio. Yo a raíz de ese proyecto tuve 3 reuniones en consejo en comisión con los concejales, a los cuales les expliqué todos estos pormenores de lo que era una zona de amortiguamiento, la necesidad de no hacer exclusión porque nos trae aparejado otro inconveniente. Le mencioné la problemática que hoy tiene Pergamino en su ordenanza que tiene promulgada de hace 3 o 4 años, donde tiene 100 metros de exclusión, y hoy tiene más demanda social por los 100 metros de exclusión hoy que lo que tenía antes cuando se pulverizaba sobre los límites de las zonas más urbanas. La gente empezó a reclamar el tema de los abandonos, los microbasurales, proliferación de ectoparásitos, el tema de ratas, hantavirus, alacranes. Hay un sinnúmero de cuestiones que surgen posterior a la prohibición. La prohibición per se, como comentaba, trae otra problemática que después el que la promulga como legislador no la puede resolver porque no tiene las herramientas. Por eso yo les planteaba a los concejales la necesidad de hacer un amortiguamiento con control e ir trabajando a futuro con nuevas prácticas, agroecología, cultivos biomásicos para la biodigestión, buscar alternativas que demanden menos químicos y que sean menos perjudiciales para los entornos sensibles. Buscar otros tipos de cultivos. En su momento habíamos hecho trabajo con el INTA para buscar todas esas zonas periurbanas, ver la posibilidad de sembrar quinoa, porque la harina de quinoa es especial para el celíaco. Pero bueno, es un trabajo que debe ir acorde un poco a lo que vos me planteabas hoy, la articulación con otras áreas del municipio, como puede ser planeamiento, medio ambiente, producción. Bueno, esto es un trabajo de equipo. Sí, y a veces cómo se interrelacionan los temas, porque mencionas la quinoa, obviamente yo soy un ignorante absoluto de cultivos, pero sí leí por ahí que es un cultivo de los pueblos precolombinos y que tiene es muy nutritivo y que se puede trabajar en zonas complicadas. Así que fíjate vos, a lo mejor matá 2 pájaros de un tiro en zonas de exclusión como vos proponés, no teniendo lugares ociosos, sino con otro tipo de cultivos que pueden ayudar a otro tipo de problemáticas. No, desde ya, esto fue un proyecto que me lo planteó un colega del INTA, que es el ingeniero, no me voy a acordar el apellido ahora, que él estaba en ese momento estaba en la parte de INTA, la parte rural del INTA, y planteó la posibilidad de hacer quinoa con esta perspectiva, porque además es un cultivo bastante rústico que demanda menos uso de químicos. También yo te planteaba la posibilidad de hacer cultivos biomásicos, que son sorgos azucarados, que los podés cortar y usar un biodigestor. Lógicamente que esto apunta a hacer un proyecto con cooperativa eléctrica y todo eso. Eso te genera, por ahí la generación, puede generar biocombustibles o otro tipo de insumos. Hay que buscarle la matriz FODA a la localidad, es decir, cuáles son nuestras potencialidades
nuestras fortalezas y ver qué son nuestras amenazas. Y un ejemplo de esto siempre lo planteo, San Carlos Norte, el centro de Santa Fe, es una zona muy tambera. Y cómo minimizaron la problemática de los agroquímicos en la zona periurbana, estableciendo un cordón de 150 metros donde hacen siembras de alfalfa. ¿Qué trae aparejado eso? Que como tiene una zona tambera, tiene un mercado cercano para poder vender el rollo y el fardo de alfalfa. Uh-huh. Entonces, bueno, maximizaron esta fortaleza y generaron una oportunidad en función de la demanda que tenía la gente por el tema de los agroquímicos. Bueno, nosotros en Colón podríamos ponernos a trabajar en conjunto a ver cuáles son nuestras fortalezas en función de todas estas zonas que pueden llegar a ser zonas de riesgo desde el punto de vista de la salud de la gente, cómo le incorporamos otro tipo de actividad de menor riesgo, pero sin la prohibición de una actividad productiva. A eso voy, no la exclusión por excluir propiamente dicho. Es decir, excluimos porque eso nos va a dar la asepsia ambiental. No, es una falacia. Demostrado empíricamente en Pergamino por lo que vos comentaste. Por lo que yo comento y por lo que te decía anteriormente, si yo me voy 1000 metros más allá y te hago una aplicación con el viento para el lado de Colón, vos te quedás contento porque te da 1000 metros, pero el producto llega igual. Si vos estás olfateando olor a un químico es porque la molécula llega a vos. Uh-huh. No te vas a morir por eso, porque es muy difícil poder determinar qué cantidad de molécula estás incorporando por inhalación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el riesgo es exposición por toxicidad. Uh-huh. O sea, yo tendría que estar todos los días olfateando ese producto para que al cabo de un tiempo me genere una cronicidad y me digan, bueno, vos tenés un problema de pulmones producto de un químico que inhalaste. Pero bueno, no me voy a morir porque yo hoy fui al campo y el productor del otro lado hizo una aplicación con viento para mi lado, que había mucho viento y yo inhalé parte de ese producto. Uh-huh. A lo sumo podré tener rinitis, alguna afección de mucosa, algo de eso. No me voy a morir. Ya te digo, el riesgo en el caso de los químicos es la sumatoria de la toxicidad del producto y el grado de exposición. ¿Cuántas veces estoy por día expuesto a tal producto? Uh-huh. Por eso en las zonas periurbanas no es que están todos los días aplicando y vos estás todos los días inhalando. Tendrás 4, 5, 6 aplicaciones en el año. Uh-huh. Bueno, se pueden controlar tranquilamente. Uh-huh. Y se pueden hacer que ese tipo de aplicación minimice los riesgos con todo lo que mencioné anteriormente. Perfecto, Pero Rubén. bueno, para eso hay que trabajar y ya te digo, todo esto tiene que estar por encima de la cuestión ideológica y que si es de la corpo o que si no es de la corpo. Acá hay que preservar el ambiente y nos tenemos que preservar lo que vivimos en una comunidad como Colón o en una comunidad como Rojas o lo que fuere. Esto tiene que ser superador a todo eso. Pero, ya te digo, siempre con una mirada holística de a ver qué aporto yo para mejorar. Perfecto. ¿Viste? No de la destrucción y de la crítica. Porque si no, ¿viste? Nos quedamos en la crítica. Tal cual, tal cual. Bueno, Rubén, muy claros tus conceptos. No sé si hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría expresar para cerrar la nota. No, yo agradecerte y bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, siempre estoy abierto a todo en lo que respecta a mi área y a otras cosas relacionadas a lo que es medioambiental, pero bueno, siempre abogando para que esto sea un trabajo integrado de todos los actores. Convocar a los colegas, que los colegas se hagan carne de todas estas cuestiones, que se matriculen. Nosotros hace 4 meses tenemos un colegio propio de ingenieros agrónomos, que es el CIAFBA. Bueno, debemos jerarquizar la profesión a través de la matriculación también y a través de tener una visión más activa y no tan pasiva. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. En realidad yo soy modesto colaborador del emprendimiento de Ulises y Osvaldo y justamente mi motivación central es
un granito de arena para temáticas tan importantes como las que vos hablás, así que seguramente no va a faltar oportunidad para que volvamos a hablar y ojalá se generen esos ámbitos de diálogo, de debate constructivo, propositivo, para hacer diagnósticos también, como decía Carlos, y planificar soluciones que usualmente en estas temáticas no son de corto plazo, pero es importante empezar a delinear una interacción entre los profesionales, la sociedad civil, los políticos, los funcionarios, para poder mejorar la situación que tenemos. Muchas gracias. No, te agradezco a vos por la invitación. Por favor. Bueno, hemos culminado con esta parte de entrevistas. Para cerrar el programa viene la faceta musical artística. Tienda de ropa femenina, calle 21 y Cortada Severo Sosa. Ropa y accesorios, indumentaria femenina de calidad, todas las formas de pago. Ana Bolena, calle 21 y Cortada Severo Sosa. Si pensaste en dejar de fumar, tenemos la solución para vos. The Fold Shop. Nuestros cigarrillos electrónicos son el primer paso para cambiar tu vida. Comunícate al 15 51 59 82. The Fold Shop. Bueno, estamos en el último bloque de debate y propuesta. Es la parte cultural que siempre viene bien para enriquecer el espíritu. Nos encontramos con Gabriel Díaz, músico colonense, docente. Gabriel, me gustaría que le cuentes al televidente qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos. Hola Martín, yo soy estudiante de la carrera de guitarra y de música del Conservatorio de Pergamino. Soy docente acá del Almacén de la Cultura, estoy los lunes. Actualmente como solista estoy presentando un proyecto, un concierto que se llama Música Latinoamericana en 6 cuerdas, que lo presentamos justamente acá en este espacio. Y ahora, por lo pronto, lo vamos a presentar en San Antonio de Areco el 4 de octubre, para la Semana de las Artes. Muy bien, ¿y con qué nos vas a deleitar hoy? Voy a hacer una milonga de Carlo Moscardini, una chacarera trunca, que se llama Camino de las Tropas. Muchísimas gracias, te escuchamos con atención y ustedes no se olviden, domingo que viene, 22 horas, nos vemos en Debate y Propuesta. Adiós.